Good morning. Hola, muy bueno. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Muy bueno. A ver, el día de hoy vamos a hacer este video grabado porque cuando lo hacemos en vivo a veces se va la señal, entonces es mejor tener este video grabado. Recuerden que las señales de la Segunda Avenida la encuentran en YouTube, buscan señales de la Segunda Avenida, está en la página de él, entonces ahí pueden encontrarlo, o en Facebook. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de la lección número 6, lo que la Biblia enseña del pecado. Entonces, comenzamos. Una cosa es, ¿dónde comenzó el pecado? Entonces, la primera pregunta sería, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Eso lo vemos en Apocalipsis, interesante. Nos manda al último capítulo de la Biblia, uno de los últimos, Libros. de uno de los últimos libros, que es Apocalipsis 12, 7 al 10. Entonces, ¿dónde comenzó? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Entonces, ¿dónde comenzó el pecado? En el cielo. Entonces, Satanás lo explica que es el dragón, también Satanás, pero lo que es importante entender es que el Señor Jesús tiene mucho poder y lo expulsó del cielo. Eso es importante entender, que Dios tiene mucho más poder que el enemigo, ¿cierto? Segundo. La segunda pregunta, ¿en quién se originó el pecado? Eso está en Ezequiel 28, 14 al 17. Vamos a ver en quién se originó. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego y te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y te arrojé por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Entonces, la pregunta es, ¿en quién se originó? En el querubín, que es llamado también Satanás. Sabemos que los ángeles tienen ciertos niveles, sabemos que los querubines son súper lindos, ciertos rangos, y los querubines eran los más bonitos. Y también recordemos que él era el que dirigía la orquesta celestial, es decir, que sabe mucho de música. Entonces, por eso es que cuando a veces cantamos, procuremos que no seamos enaltecidos, y que si nos dicen, ay, tan bonito que canta, entonces digamos la honra y la gloria que sea para Dios. Entonces, para cualquier nivel de poder, para cualquier situación que haya un enaltecimiento, por lo general la gente como que crece el ego, crece todo. Entonces allí empezó el pecado, se originó porque se enalteció, porque se sintió superior, quiso ser superior a Dios. Ahora vamos a ver el pecado en la tierra. La tercera pregunta es, ¿qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva? Génesis 2, 15 al 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que comieres ciertamente
morirás. Entonces, la pregunta es: ¿en quién se originó el pecado? No, mentiras. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva? Entonces, Él puso a disposición de Adán y Eva todo el huerto, o sea, podían comer de todas las frutas, todo, pero solo les puso un árbol para que no comieran. Y allí se originó el primer pecado en la tierra. Entonces, ¿en qué consistió el primer pecado? Génesis 3, del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿en qué consistió el primer pecado? En que simplemente... Coge la verdad y la... Sí, es decir, empecemos porque la serpiente era astuta. Entonces, para nuestros días, ¿qué es lo que nosotros no podemos hacer? Y cómo el enemigo de manera astuta actúa por medio de esas cosas para que nosotros nos entretengamos. Yo tengo algo que me encanta hacer, pero que me hace perder mucho tiempo, o hay una persona con la que no debo hablar y estoy hablando, o estoy perdiendo tiempo escuchando música que no debo, o chateando con quien no debo. Hay un montón de cosas, pero hay que entender que la serpiente es astuta, así que debemos siempre estar tomados de la mano del Señor para no caer. Muchas personas dicen que fue o sea, que era muy simple obedecer, no comer del fruto. Sí, no comer del fruto porque era lo único que no podían comer. Era además, lo único. Porque Adán y Eva, bueno, en ese momento Eva, sabía que el único animal que podía hablar, no hay ninguno. Ninguno, o sea, ella se puso a conversar con una serpiente en lugar de salir corriendo. La curiosidad, exacto. Primero se quedó mirándolo y como deseándolo. ¿Qué cosas nosotros a veces vemos, que codiciamos, que deseamos, que ponemos nuestra mirada en algo que no debemos, y aún así como que comenzamos a conversar, y aún así comenzamos a tener allí una relación peligrosa porque decimos: nosotros somos hijos de Dios y el Señor nos va a defender, y resulta que no es tan así, porque la serpiente es astuta, así que tenemos que tener mucho cuidado y en lo posible salir corriendo de esas situaciones. Entonces, ese fue el primer pecado. Consecuencias terribles del pecado. Bueno, vamos a ver eso. Entonces, la otra pregunta es: ¿qué es pecado? Lo vemos en 1 de Juan 3 y 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, la ley para nuestros días, ¿cuál es? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, si vemos esos 10 mandamientos, sabemos en qué estamos equivocándonos, ¿verdad? Entonces, infracción de la ley. Cuando cometemos o la ley del Estado, si matamos a alguien, tenemos que ir a comparecer y asumir la responsabilidad del pecado. Entonces, transgredir la ley. Pero en este caso, la ley de Dios, la palabra de Dios. Sexto. ¿A quién se somete el pecado? Wow. El pecador, perdón, sí. ¿A quién se somete el pecador? Eso está en 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces es terrible, ¿no? Que el que practica pecado es del diablo. Mucha gente dice: yo no quiero ir a ninguna religión, yo no quiero saber nada de Dios.
están con el diablo. Así no lo quieran asumir así, realmente no hay un rango medio, o estamos con Dios o estamos con el enemigo. Entonces creo que es mejor estar con Dios de su lado que del lado del enemigo. Si nosotros definitivamente no queremos saber nada de Dios, estamos del lado del enemigo, estamos allí en peligro. ¿Cuál es el resultado final del pecado? Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, por cuanto todos pecamos, todos debemos morir. Esa es como la consecuencia final del pecado, ¿verdad? Algunas personas no murieron porque caminaron con Dios, pero son muy poquitas las personas. Enoc, Elías, otra persona que alcanzó a morir, pero el Señor se lo llevó, fue Moisés. Moisés, sí. Ajá. Muy bien, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Resistir a Satanás en nombre de Dios. Amén. Sí, Señor, esto es en Santiago 4:7. Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, como lo veíamos anteriormente en los otros, que es la oración. Entonces, Ahí. ¿cómo resistimos al enemigo? Haciendo nuestro culto personal, orando todos los días, haciendo Cantando, nuestro culto, cantando, pero meditando, alabanzas, buscando en YouTube algunas predicaciones interesantes acerca de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo resistimos? Realmente resistimos única y exclusivamente en comunión con Dios. Esa es la única manera. Tercero, vencer con la ayuda de Jesús. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea que somos vencedores al pecado solo con la ayuda del Señor. Digamos que nosotros tenemos un pecadillo por allí, no sé, que sea algo que ustedes tienen ahí guardado. Miren, absolutamente todos los pecados que han sido ocultos van a salir a la luz, así que es mejor que nos arrepintamos y le pidamos perdón al Señor antes de que esas cosas pasen y el juicio caiga. Es importante que hablemos con el Señor y le contemos: mira, Señor, mi debilidad es esta. Y entonces oramos y le decimos: Señor, ayúdame, porque es mi debilidad, yo no puedo con esto. El cigarrillo, el café, el trago, el Netflix, televisor, el juego de videojuegos, o sea, la masturbación. Hay un montón de pecados que tenemos y que están ocultos, que nadie más los ve, pero el Señor Jesús y los ángeles anotan cada cosa que hacemos. A mí me pasa como escalofrío. Entonces es mejor que le pidamos perdón al Señor por esos pecados que han sido ocultos, que de pronto nadie lo sabe, pero que solo el Señor sabe. Entonces con esas cosas, con esos pecados debemos ir al Señor Jesús y vencer con la ayuda del Señor Jesús. Tengamos eso claro. Mi resolución es, ya terminamos. Procuraré, con la ayuda de Dios, limpiar mi vida de todo pecado acepto. Y bueno, como no oramos al principio, entonces vamos a tener una oración para terminar y que el Señor bendiga este video y que lleguen a muchas personas que de verdad necesitan esa ayuda espiritual. Y muchas personas que quizás sienten que han pecado mucho y que el Señor Jesús no puede. El Señor también en la Biblia dice que Él va a poner nuestros pecados, que son como, nos va a poner como blanca lana, ¿sí? Eso que parece tan podrido va a ser emblanquecido. Entonces no tengamos temor en que el Señor Jesús va a ser compasivo, y busquémoslo mientras lo podemos hallar, y mientras el tiempo de gracia está cerca, vayamos a Él con nuestros pecados. Y no hay pecado que el Señor no pueda perdonar, y no hay nada que el Señor no pueda transformar. No sé si ustedes han visto esas personas que se suben a las bucetas y cuentan unas historias que el Señor les ha cambiado, que ya no son ladrones, que el Señor puede hacer unas transformaciones increíbles de drogadictos, de prostitución, de un montón de cosas. Incluso a nosotros nos ha transformado, que no somos perfectos. Entonces vayamos con Él, esa es la resolución. Consagrémonos a Él todos los días y recordemos que el pecado es súper importante que sea perdonado, que sintamos que el Señor nos perdona y procuremos en lo posible andar en el camino que el Señor Jesús nos ha enviado por medio de su palabra, para que podamos ser dignos de ser llamados hijos de Dios.
Bueno, muchas gracias, Dios los bendiga y vamos a tener una oración, pequeña oración. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque sabemos dónde originó el pecado, Señor, y las consecuencias que ha llevado y que nos acarrea a cada uno de nosotros, Señor. Entonces te pedimos, por favor, que nos perdones cada falta, cada pecado, Señor, que sea como blanca lana, que seamos emblanquecidos, Señor. Gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en Jesús. Amén, Señor. Bueno, amigos, muchas gracias, familia. Dios los bendiga. Hoy estamos con la lección 6, mañana seguimos con la 7, que es de Ya os digo. La salvación. la salvación, después el perdón, De el los juicio, la santa ley. Bueno, hay unos temas increíbles. Nos vemos. Chao. Compartan. Denle like si les gusta este video.